Bueno, estamos con Néstor Ramos. Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Estamos recordando una fecha muy importante. Acá tengo unas preguntas de unos alumnos del Colegio María Bianchi de Copelo que quería compartir con vos. Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Néstor Ramos. Bueno, ¿cómo estás, Néstor, hoy? ¿Cómo te sentís? Bien, muy bien. Es una pregunta que a veces no se hace. ¿Cuántos años tenés hoy? Hoy tengo 61 años. 61 años, bueno. Néstor, acá uno de los chicos me pregunta, ¿qué edad tenías cuando te convocaron para la guerra? Yo en 1981 tenía 18 años y fui convocado a hacer el servicio militar en Río Grande, en Tierra del Fuego, en febrero de 1981. Bueno, chicos, a ver, pensemos. Néstor tenía 18 años. Seguramente ustedes tienen hermanos en el secundario, terminando el secundario, que tiene 18 años. Mi hijo, más chico, justamente este año, dentro de 3 meses, cumple 18 años. Y Néstor fue a un lugar tan apartado, de acá de Buenos Aires, a enfrentar una guerra con apenas 18 años. Bien. ¿Cómo los transportaban para la isla, Néstor? Bueno, si querés te hago un poquito una introducción de lo que fue el servicio militar, porque nosotros fuimos incorporados en el año 1981, en febrero de 1981, y nos llevaron en avión a Río Grande, a Tierra del Fuego, y ahí durante 14 meses hicimos el servicio militar, y durante esos 14 meses nos dieron instrucción militar para manejar armas, para curar a un herido, para reconocimiento del terreno. Nos prepararon para defender a la patria. Claro, ustedes los prepararon y todavía no se sabía nada de esto, digamos. Esto era una preparación normal del servicio militar. Era una preparación normal del servicio militar y te digo más, se hablaba mucho del conflicto con Chile, porque en el año 78 habíamos tenido un conflicto con Chile y no se hablaba de Malvinas, sino se hablaba de conflicto con Chile. Claro, el canal de Beagle. Exactamente. Claro, hace muchos años los chicos no habían nacido, había conflicto con Chile y sí, como decís vos, Néstor, nos sorprendió a todos el tema de Malvinas. ¿Ustedes querían ir? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Los convocaron? Mirá, yo te cuento y te ubico en la situación. Sí. Nosotros hacía 14 meses que estábamos haciendo el servicio militar en Río Grande, en Tierra del Fuego. Éramos de la provincia de Buenos Aires, de Corrientes, de Entre Ríos, de Chaco y de Misiones, la mayoría, y algunos cordobeses. Sí. Éramos muy compañeros porque estuvimos 14 meses sin venir a nuestras casas, siempre en el batallón. Así que éramos como hermanos. Y el 2 de abril de 1982, el comandante de nuestro batallón, en la formación de la Plaza de Armas, como deben hacer ustedes en su escuela para izar la bandera a la mañana, todos los días había una formación en el batallón, y estaba el comandante de nuestro batallón y nos informó a los 600 soldados que estábamos ahí de que se habían recuperado las Islas Malvinas, que el batallón iba a Malvinas y que él no quería ir con soldados obligados, quería ir con soldados voluntarios. Y bueno, los 600 soldados que estábamos fuimos voluntarios y fuimos con muchísimo entusiasmo y con muchísima alegría de que el destino nos hubiera marcado y nos hubiera dado la oportunidad de ir a defender la patria a Malvinas. Claro. ¿Cómo llegaron hasta las Islas Malvinas, Néstor? Bueno, entre el 2 de abril que se recuperaron las islas y el 8 y 9 de abril, que fue cuando todo nuestro batallón fue a Malvinas, nos dieron ropa nueva, nos dieron fusiles nuevos, íbamos todos los días, todo el batallón a tiro, sí. Cada cual seguía entrenando en sus armas, o sea, cañones, morteros, ametralladoras, los enfermeros, los médicos, todos hacían instrucción. Claro. Y entre el 8 y el 9 de abril nos íbamos llevando por compañías al aeropuerto de Río Grande, y donde había aviones de aerolíneas que le habían sacado todos los asientos y iban soldados. Yo fui en un avión Hércules, esos aviones muy grandes que llevan, sí. Ese avión llevaba un camión y una camioneta cargada de municiones y
casi toda mi sección. Claro, ya estaban, los llevaban para allá. Claro. Uno de los chicos pregunta, ¿cómo te sentías en medio de la guerra? Una vez ya comenzada la guerra, ¿cuáles eran tus sentimientos? O sea, ¿qué sentías vos? Bueno, yo por ahí, si me extiendo un poquito, el 9 de abril llegar a Malvinas era de muchísima emoción. Había cientos o miles de soldados que llegaban, continuamente aviones que aterrizaban y despegaban para darle lugar que aterrizara otro en el aeropuerto, y era muchísima emoción. Era un día hermoso, un día de sol. Ahí estuvimos hasta el 10 de abril en el aeropuerto, hasta que llegó todo el batallón, que el batallón eran 600 soldados, con todo su equipo, desde las cocinas para hacer la comida, hasta los médicos, los enfermeros, todo lo que era artillería, municiones. Cuando estuvimos todos ahí, ya llegamos todos, y de ahí fuimos a Puerto Argentino, y pasar por Puerto Argentino, la verdad que era muchísima emoción, estábamos con mucha algarabía, porque hacía casi 150 años que nuestra bandera no flameaba, y verla flamear ahí en ver la Puerto bandera Argentino. argentina. Es lo que hablamos siempre con los chicos a la mañana, cuando se hace el izamiento de la bandera en el cole, digamos, lo que representa ese izamiento, ¿no? Y cuando cantábamos esa felicidad de ver flamear la bandera argentina en un patio de un colegio, no puedo ni imaginar lo que habrá sido para ustedes ver la bandera argentina en ese lugar. Bueno, de ahí seguimos, les cuento un poco a los chicos que la infantería camina, la infantería no la lleva nadie, fuimos de ahí, que serán 6-7 kilómetros hasta Puerto Argentino, de ahí hicimos 8-9 kilómetros más hasta un lugar que los infantes de Marina le decimos la Casa Amarilla, porque era una casa amarilla en el medio del campo, y de ahí nos destinaron a cada compañía a un lugar. Yo era de la compañía Nácar, de la compañía de tiradores Nácar, y fui a Monte Tambleton. Después la compañía Obra fue a Bonipaz, y la compañía Mar fue a Zapperhill. Y bueno, después cuando llegamos a nuestro lugar, donde dijeron dónde iban a ser nuestras posiciones, donde se suponía que iban a venir los ingleses, y venían, porque todavía no había guerra, en el mes de abril todavía no había guerra. Empezamos a hacer todo lo que nos habían enseñado durante 14 meses, a acabar nuestras posiciones, a prepararnos, a estar totalmente preparados por si había guerra. Claro. Otra de las consultas eran cómo eran las bases o trincheras donde estabas vos, donde estaba tu compañía. Bueno, nosotros hacíamos lo que normalmente, nosotros le decíamos posiciones, normalmente se le dice pozo de zorro, que es hacer un pozo que tenga 1,5 metros de profundidad, después enmascararlo, taparlo totalmente para que no sea visto o no te descubrieran que esas eran las posiciones. Y lo que era muy complejo era el tema del terreno, porque aunque el Monte Tambleton debe tener 200 o 300 metros de altura, donde hacías un pozo había agua. Todos los días tenías que sacarle el agua, todos los días lo íbamos mejorando, hasta que llegamos no lo óptimo, pero llegamos a hacer las posiciones que había que hacer. Otra consulta es si alguna vez te encontraste con los ingleses en ese periodo, ¿pudiste ver algún inglés? Bueno, nosotros después del 1 de mayo, cuando empezamos al principio, el día 1 de mayo, cuando los ingleses atacan el aeropuerto de Puerto Argentino, empezamos a vivir una película. Claro. Pues nosotros de donde estábamos, el aeropuerto estaría a 15 kilómetros y se veía perfecto. Como en Malvinas no hay árboles, no hay nada que obstruya la visión, nosotros estamos en una altura. Primero empezamos los primeros días a vivir una película, aviones ingleses que atacaban el aeropuerto, nuestra artillería antiaérea que lo defendía al aeropuerto, y después fueron pasando los días y empezamos a ser protagonistas de la película. Porque ya de noche las fragatas inglesas se acercaban a la isla, y empezaba la artillería de las fragatas, nos empezó a tirar todas las noches a todos donde supuestamente había posiciones nuestras. Claro. Habíamos charlado antes de la entrevista recién de una pregunta que estaba muy buena. ¿Cómo dormían? Si podían dormir, si se sentían seguros cuando dormían. El dormir era complicado,
porque primero que de noche hacíamos guardia, toda la noche, no toda la noche, pero 2 horas de guardia cada uno, y en eso había que estar muy atento, porque podía haber tropas inglesas que se infiltraran y no sé, era muy difícil dormir. A veces de día un poco nos poníamos al sol a que se nos secara la ropa, claro, porque el clima es muy hostil en Malvinas, mucha nieblina, llovizna. Mucho frío. Nosotros tuvimos la suerte de que en Tierra del Fuego hace mucho más frío que en Malvinas. Nosotros no tuvimos problemas de frío, no tuvimos problemas de ropa y no tuvimos problemas de comida, porque nuestro batallón lo llevaron, todo el batallón fue desde la cocinero hasta un dentista. En eso no tuvimos problemas de... Néstor, ¿y la comida qué consistía? ¿Cómo era un día de comida normal? La comida era a la mañana, 2 soldados iban de cada sección, iba a donde estaban las cocinas. A la mañana era mate cocido. Al principio comíamos una galleta marinera, después ya no, cuando ya el conflicto empezó a acrecentarse, ya empezaron a faltar algunas cosas. A mediodía un guiso de arroz, un guiso de fideos, y a la tardecita también otro guiso, y así era. Además nosotros teníamos unas raciones que eran raciones COI, raciones de combate. Sí. Una ración que tenía una tableta de chocolate, una mermelada, un leche, un sobrecito de leche, tenía una lata como las latas de arvejas, que era un guiso o un estofado, que eso teníamos una pastilla de alcohol que la prendíamos con un fósforo y se calentaba, pero esa la dejábamos, siempre nos dijeron que las tuviéramos para el último, cuando ya no se pudiera ir a buscar más comida. Claro, una reserva. Una reserva, exacto. Escúchame, Néstor, yo le decíamos recién que tenías la edad casi de los chicos de secundario. Acá, ¿qué familiar te quedó acá esperándote? ¿Cómo se vivía esa transición? Si recibías cartas de los familiares. Mirá, yo creo que lo más difícil debe haber sido lo de los familiares, porque hace 40 años atrás no había celulares, no había teléfono, en mi casa nunca hubo teléfono, y ellos no tenían noticias nuestras. Nosotros sí sabíamos todos los días que estábamos bien. Claro. Pero nuestros familiares debe haber sido más complicado. Era muy difícil, claro, para los familiares, como bien decís vos, los chicos son muy chiquitos y piensan que siempre hubo celulares, siempre hubo teléfono. En esa época nos comunicamos de otra manera. Claro, por carta, y tardaban mucho en llegar. Y además, ya cuando empezó la guerra era muy difícil una carta desde donde vos estabas en un monte, que llegara a Puerto Argentino, que de Puerto Argentino llegara al aeropuerto, que del aeropuerto llegara a Río Grande, y de Río Grande a tu casa. Terrible. Era muy difícil. ¿Y cuál fue el momento que les dijeron que tenían que volver? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue el final del conflicto bélico? Y le dijeron a ustedes, bueno, se tenían que retirar. ¿Cómo tenían que volver a Buenos Aires? Bueno, yo si querés te hago un poquito, te cuento un poco. Por favor. En el mes de mayo, cuando ya empieza el conflicto, cada vez escala más, todas las noches la artillería naval nos tiraba a nosotros y a otro regimiento, ¿no? Cuando desembarcan ellos, ya nuestros oficiales nos dicen que nosotros íbamos a entrar en combate, porque estábamos en el camino de ellos hacia Puerto Argentino. Fueron pasando los días, nosotros cada vez nos preparábamos más, íbamos reforzando nuestras posiciones. Hasta ese momento, por más que en la artillería hasta 90 minutos tiró sobre nuestra zona, no teníamos heridos. Teníamos muy aceitado el tema de los heridos, dónde había que llevarlos, cómo, eran horas hasta llevarlos hasta que llegaran al hospital, pero teníamos todo muy aceitado. Había un lugar en el campo que había una carpa muy grande con una cruz roja, que era el puesto de socorro nuestro. A los heridos había que llevarlos ahí, de ahí lo llevaban en ambulancia o en un camión hasta Puerto Argentino. Eso lo teníamos muy aceitado. Fueron pasando los días hasta que el 12 de junio ya los ingleses estaban muy cerca de nuestra zona. Ya la artillería terrestre también nos tiraba, la nuestra les respondía. Y el 13 de junio ya sabíamos que nuestro batallón iba a entrar en combate, porque los ingleses estaban ahí cerca y éramos el escollo que había hasta Puerto Argentino. En nuestra zona, nuestra compañía, nos atacaron 3 veces esa noche.
calculan ahora que han pasado muchos años, 600 soldados ingleses. 2 veces se replegaron y la tercera vez nos estábamos quedando sin municiones. La artillería nuestra, ya nuestro oficial pidió que tiraran sobre nuestra zona, sobre donde estábamos, para sacarnos de encima a los ingleses. Y en un momento, ya era casi de día, era el 14 de junio, que después lo supe qué día, porque ya habíamos perdido la noción de los días. Nos dicen de que la mayoría de nosotros nos repleguemos con todo nuestro armamento hasta el puesto comando. Del puesto comando, ahí nos iban a dar órdenes, y un grupo se quedó a aguantar a los ingleses. Nosotros nos replegamos, yo fui del grupo que nos replegamos, y cuando llegamos al puesto comando nos hicieron que nos replegáramos a Puerto Argentino. Hasta ahí estábamos convencidos de que la guerra iba a seguir. Y bueno, cuando llegamos a Puerto Argentino, era el 14 de junio, como a las 5 de la tarde, sería a las 4 de la tarde, ahí nos informan de que se había terminado la guerra. Ya en ese momento, nosotros el 13 de junio ya teníamos 18 muertos, 105 heridos, estábamos muy complicados. Sí, estaba complicado el momento ese. ¿Cómo volvieron para acá en transporte, en avión? No. Después nosotros el 14 de junio lo pasamos en Puerto Argentino. Sí. Había miles de soldados de todas las fuerzas ahí. Nos dijeron nuestros oficiales que el 15, que al otro día íbamos a ir al aeropuerto de Puerto Argentino. A mitad de camino iban a estar los soldados ingleses, que ahí íbamos a entregar nuestras armas, y después ya íbamos a ser prisioneros de los ingleses. Claro. Después de ahí ya no sabíamos qué iba a pasar. Claro. Llegamos al aeropuerto, dormíamos en la pista del aeropuerto, a la intemperie, y además hacía mucho frío porque esa noche había nevado toda la noche. Estuvimos unos cuantos días prisioneros hasta que una noche los oficiales ingleses se contactan con nuestros oficiales y nos dicen que un grupo del batallón, yo no sé si la mitad o más de la mitad del batallón, iba a ir esa noche a Puerto Argentino. Así que esa noche fuimos a Puerto Argentino. En el puerto había un barco muy grande con un reflector muy grande que nos alumbraba. Ahí nos hicieron sacar la ropa, nos desnudaron, nos revisaron. De ahí nos subieron a una lancha como esas que llevan madera en el Tigre, sí. Y de ahí salimos a alta mar. No teníamos ni idea dónde íbamos. ¿Dónde iban a ir a parar? Claro. Cuando salió alta mar, salieron las lanchas y llegamos a un barco que era el rompehielos Almirante Irizar, que era nuestro barco hospital. Ahí subimos al barco, ahí nos dieron de comer, nos bañamos, nos dieron ropa limpia, nos revisó un médico, y de ahí fuimos hasta Ushuaia. En Ushuaia desembarcamos, de ahí nos embarcaron en aviones y fuimos a Río Grande, a Tierra del Fuego, a nuestro batallón. Claro. Que de vuelta una revisación médica, todo Y después para acá. Y después para acá, el 2 de julio. Acá a San Miguel del Monte, ¿cuándo llegaste? El 2 de julio. El 2 de julio de 1982. De 1982. Y ahí te reencontraste con la familia. Claro, sí. ¿Llegaste de día, de noche? De noche, porque el avión salió a la tarde, aterrizó en Ezeiza, de ahí nos llevaron a Constitución, a Retiro, donde fuéramos, que teníamos nuestro colectivo, nuestro tren para venirnos. ¿Y ahí estaba la familia? ¿Sabía la familia que venías ese momento? Sabían, porque cuando nosotros llegamos a Río Grande, a todos los familiares les mandaron un telegrama, diciéndole que estaba bien o que había desaparecido, porque al principio los tenían como desaparecidos hasta que no había el testimonio de alguien que lo había visto muerto. Claro, está bien, perfecto. No nos trataron mal, porque nosotros los habíamos tratado igual a ellos, porque veníamos de 2 días antes, nos queríamos matar. Claro. Nunca nos dieron de comer durante estuvimos prisioneros en el aeropuerto. Comíamos de un galpón que había caído una bomba y se había quemado, y comíamos lo que había. Claro. Tanto un chocolate como un juguito. Sí. Me imagino que son muchos sentimientos. Ya
te transmite la voz y lo que me genera a mí también este tema y a la gente de nuestra edad. Por eso queríamos transmitirle un poquito a los chicos esto de que decimos siempre. Yo como maestro siempre le dije a mis alumnos, y lo sigo diciendo, podemos dibujar mal o podemos dibujar bien un mapa de la República Argentina, pero nunca nos podemos olvidar de hacer las islas. Las islas son argentinas, fueron argentinas y van a ser argentinas. En este momento están ocupadas por otras personas, pero en algún momento creo, obviamente siempre intentando que no vuelva a haber guerra, porque la guerra no está bueno resolver los conflictos con guerra, pero bueno, en ese momento es lo que había que hacer. Y además, la guerra es algo muy raro, porque está mal, la violencia está mal. Claro. Todo lo tenemos que resolver conversando. Claro. 632 argentinos dieron la vida por la patria sin pedir nada a cambio. Nada a cambio. Más de 1000 fueron heridos, que hasta el día de hoy llevan su herida en su cuerpo, claro, sin pedir nada a cambio. Mucha gente dio la vida y podría haberla no dado. Claro. Por ejemplo, si por ahí me permitís, ahí cuando nosotros el 13 de junio, delante nuestro a unos cuantos kilómetros, había combatido otro regimiento, y los que se replegaron, que era el subteniente Silva, que llegó a nuestras posiciones, y sus 8 soldados, nuestro comandante le dijo que se fueran a Puerto Argentino, que habían cumplido con la patria, y el subteniente Silva y sus 8 soldados se quedaron esa noche y los 8 murieron. Claro, se quisieron quedar. Exactamente. Yo creo que como sociedad tenemos una deuda enorme todavía con ustedes, que como dijiste bien recién, dieron la vida para defender la patria sin pedir nada y siendo tan chiquitos, porque la mayoría no eran soldados de 30 años con 20 años de trayectoria. Eran chicos, jóvenes, que amaban ir a defender la patria. Ese sentimiento de patria, ese sentimiento de que tuvieron ustedes de ir a defender la patria, como bien dijiste vos, entregando la vida a muchos, y a veces no tan reconocidos como deberían estarlo. Así que bueno, te agradezco un montón. Primero te agradezco por este reportaje que es mínimo a lo que te tendría que agradecer como ser humano, como persona, como argentino. Así que gracias, Néstor, por todo, y en vos agradecerle a tus compañeros, que yo sé que te encontrás ahora, seguramente en estos días te vas a volver a encontrar. Así que un abrazo gigante de parte de nosotros, lo que todavía sentimos que tenemos una deuda con ustedes. Sí, yo te quiero agradecer a vos y a tus alumnos de mantener esto vivo, porque de vuelta te repito, la guerra está mal, pero lo que hay que sobresaltar es que 632 argentinos dieron la vida por la patria, que más de 1000 fueron heridos y hasta el día de hoy llevan sus heridas, y ninguno de los que combatimos en Malvinas estamos arrepentidos. Iríamos todas las veces que sea necesario. Y no lo digo ahora, lo dije siempre, y creo que cuando fuimos al batallón estábamos más entusiasmados en que nos prepararan de vuelta, claro, que en volver a nuestras casas. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Gracias.